tema, el cual se llama ayuno, la llave que abre la puerta al poder de Dios. ¿Cómo se llama la enseñanza? Ayuno, la llave que abre la puerta al enseñanza. Yo quiero hablarles sobre qué es el ayuno, la importancia del ayuno y los beneficios de practicar el ayuno en nuestra vida diaria. Miren, cuando nosotros hablamos del ayuno, hablamos de una práctica espiritual que Dios mandó a poner en práctica a su pueblo hace milenios, hace miles de años. Es una práctica que los profetas realizaban, es una práctica que Jesucristo realizaba, es una práctica que la iglesia, los santos y los santos de la iglesia han realizado. Y cuando la Virgen María se ha aparecido en diferentes partes del mundo y en diferentes tiempos, dentro de todo su mensaje dice: ayunen y oren. Es por eso que hoy vamos a aprender cómo ayunar y lo importante y beneficioso que es para nuestra vida. Miren, en la historia de la salvación hay dos momentos muy importantes, pero esos dos momentos importantes en la historia de la salvación fueron también acompañados de ayuno y oración. La palabra de Dios dice que antes de que Dios le revelara a Moisés los 10 mandamientos, la ley, Moisés estaba en 40 días de ayuno y oración. El mismo Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, en el cual iba a morir en la cruz y traer redención al ser humano, también lo inició acompañado de ayuno y de oración. ¿Qué significa esto? Significa que las labores provechosas y relevantes de la vida tienen que ser acompañadas de ayuno y oración. ¿Para qué? Para que Dios las bendiga y para que Dios haga que permanezcan. Amén. Miren, decía hace muchísimos años San Pedro Crisólogo lo siguiente: lo que pide la oración lo alcanza el ayuno. Lo que pide la oración lo alcanza el ayuno. Y en un momento más se los voy a desglosar. Ahora, en este momento quiero compartirles qué es el ayuno y cómo se debe realizar. El ayuno, dice el diccionario, es lo siguiente: el ayuno es la acción de ayunar, es decir, es dejar de ingerir alimentos de forma voluntaria, ya sea por motivos médicos o por una convicción espiritual. La palabra ayuno proviene del latín iunium, que quiere decir ayuno, abstinencia y hambre. Eso es lo que significa la palabra ayuno. Pero en palabras simples, el ayuno significa que es cuando dejas de comer durante cierto tiempo para llenarte de la presencia de Dios y así recibir su bendición. Repito, el ayuno es cuando dejas de comer cierto tiempo o ciertos alimentos para llenarte de la presencia de Dios y también recibir su bendición. Esa es una expresión simple de lo que es el ayuno. Ahora, para poder nosotros practicar el ayuno, debemos de entender que hay diferentes modalidades. La primera modalidad es el ayuno parcial y la segunda es el ayuno completo o el ayuno total. El ayuno parcial es cuando dejas de comer durante cierto tiempo del día. O el ayuno parcial es cuando dejas de comer ciertos alimentos en el día. Es un ayuno parcial, ¿por qué? Porque solamente estás dejando de comer unas horas del día, o solamente estás dejando de comer algunos alimentos de tu dieta o que te gusten. Por eso es un ayuno parcial. Un ayuno parcial puede ser cuando una persona se levanta en la mañana, hace su oración y no come nada desde la mañana hasta las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde entregó su ayuno, y ese fue un ayuno parcial porque no ayunó todo el día, nada más medio día. O a veces puede ser que tu ayuno sea
que porque estás enfermo no puedes dejar de comer completamente, pero vas a dejar de comer las cosas que a ti te gustan, ofreciéndoselas al Señor. Ese es un ayuno parcial y es el con el que yo les recomiendo iniciar. Simple. Segundo, el ayuno total es aquel ayuno que se hace a pan y agua durante todo el día. Ese es un ayuno completo. ¿Por qué? Porque ayunaste todo el día y lo único que comiste fueron pequeñas porciones de pan y agua abundantemente para que no te deshidrates. Eso es un ayuno total. Y quiero hacer un paréntesis. El ayuno es una práctica en la cual vamos de menos a más. No te puedes meter a un ayuno total si todavía no tienes la práctica de un ayuno parcial. ¿Por qué? Porque te va a dar el patatús y el soponcio, y al rato te vas a desmayar y te van a ir a recoger, y al rato van a ir diciendo: ay, el hermano se desmayó porque el Espíritu Santo descendió. Y no, es el que se desmayó porque tenía hambre. Amén. Ahora, este es un ayuno parcial, pero también es un ayuno total. Pero también hay diferentes tipos de ayuno. Está el ayuno que es de un solo día. Está el ayuno de la reina Esther, que es de 3 días. Está el ayuno de 21 días, que es el del profeta Daniel. Y está el ayuno de 40 días, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está el de 1, el de 3, el de 21 y el de 40. Amén. Voltea a ver a la persona que está a un lado y le vas a decir: yo ando como el profeta Daniel, que ando manejando los 21 días. No es cierto, es broma. Entonces hay ayuno total, hay ayuno parcial y hay ayuno de un día, 3 días, 21 y 40. Esto lo vamos a ir dominando a lo largo de nuestra vida espiritual. Pero dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1250 que es obligación, como ley o mandamiento de la iglesia, que todos los hijos de Dios bautizados tienen que ayunar mínimo 2 veces al año. Tenemos que ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. La iglesia te invita a que ayunes especialmente todos los viernes del año. ¿Por qué? Porque el viernes es el día que nuestro Señor Jesucristo murió. Pero obligatoriamente se tiene que ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ahora, ¿quiénes son las personas que están facultadas o la iglesia invita para que no dejen de ayunar? Todas aquellas personas que tengan de 14 años a 59 años, la iglesia los motiva y los invita a que no pierdan su ayuno. Todas aquellas personas que no tienen menos de 14 años o tienen más de 50 años quedan exentos de que puedan ayunar. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la fortaleza física para poder aguantar diferentes tipos de ayuno. Un niño se puede descompensar, una persona mayor también lo puede hacer. Así que estas personas menos de 14 y más de 59 pueden ofrecer otro tipo de devociones como el Vía Crucis, el rosario, abstinencia y oración y caridad. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ahora, ¿quiénes también están exentos por miedo de la iglesia de que ayunen? Todas aquellas personas que estén enfermas, aquellas personas que tal vez tienen diabetes, aquellas personas que tal vez tienen presión arterial descompensada o sufren diferentes enfermedades. Estas personas están exentas de ofrecer su ayuno, porque la iglesia lo que les pide es que ofrezcan su enfermedad, y así ofreciendo tu enfermedad, el Señor te lo toma como si fuera un ayuno. Le ofreces tus achaques, le ofreces tus descompensaciones, le ofreces todos esos malestares que la enfermedad te ha ido provocando. Hasta aquí me pude explicar con lo que es el ayuno y cómo se lleva a la práctica, ¿sí o no? Diferentes tipos de ayuno, cuántos días se puede ayunar, quiénes estamos obligados por la iglesia a ayunar y todos los que estamos exentos. Ahora quiero dirigirme a los conceptos de los beneficios del ayuno en nuestra vida. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11, y dice la palabra de Dios lo siguiente:
El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones de la tierra, con todas sus grandezas y sus maravillas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos un aplauso a esta palabra de Dios que el día de hoy nos va a hablar al corazón y va a bendecir nuestras vidas. El día de hoy quiero hablarte de los beneficios que practicar el ayuno en nuestras vidas desata. El primer beneficio del cual te quiero hablar es que cuando nosotros practicamos el ayuno atrae la presencia de Dios a nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Miren, la palabra de Dios dice en Marcos 2:29 lo siguiente: y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Un aplauso a la palabra del Señor. Ahora, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo entró al desierto y en el desierto estaba haciendo oración. Cuando entró al desierto, salió del pueblo. Cuando entró al desierto, salió de la ciudad. Cuando entró al desierto, se alejó de la gente. Porque algo que hace el ayuno es que nos separemos de las cosas de la tierra y empecemos a buscar las cosas del cielo. Cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, nuestro espíritu empieza a tener hambre de lo que hay arriba. Y cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, le estamos diciendo a Dios: ven. Te lo explico de esta manera. En una ocasión a Jesucristo le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de los fariseos ayunan, los discípulos de Juan el Bautista ayunan, pero los tuyos no ayunan. Y el Señor Jesucristo contestó: si el novio está con ellos, no tienen que ayunar, porque llegará un tiempo en el cual el novio se les será quitado y tendrán que volver a ayunar. Miren, se los voy a explicar. Cuando los judíos en el Viejo Testamento ayunaban, los judíos ayunaban, los fariseos ayunaban y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban para que el Mesías viniera a la tierra. ¿Para qué ayunaban? Para que el Mesías viniera a la tierra. Por eso Jesucristo dice: mis discípulos no tienen que ayunar, el Mesías aquí está. Ellos no tienen que ayunar diciendo: ven, Señor, si yo ya estoy aquí. Pero les dice: pero llegará un tiempo en el cual el novio se les será quitado y tendrán que volver a ayunar. Cuando Jesucristo dice eso, está hablando de cuando va a morir en la cruz y va a subir al cielo para estar sentado a la derecha del Padre. Pongan atención.
Los judíos ayunaban para la primera venida de Cristo y nosotros los católicos ayunamos para la segunda venida de Cristo. Es por eso que en este tiempo ayunamos para que Cristo vuelva pronto, porque dice el credo de la Iglesia Católica: y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Se los voy a decir con palabras simples. Cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, le estamos diciendo a Dios: ven. Cuando nos metemos en ayuno y en oración, le estamos diciendo a Dios: ven. ¿Cómo le estamos diciendo a Dios? Ven. Ven. Se los voy a enseñar de esta manera. Ayúdame con el vaso. Pásate de este lado, por favor. Cuando nosotros empezamos a ayunar, literalmente no comemos nada, nos vaciamos de nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Estamos como este vasito vacío. Y cuando empezamos a ayunar, le estamos diciendo a Dios: ven. Y cuando nosotros le decimos a Dios: ven, una de las tantas cosas que pasa cuando ayunamos es que el Señor, mientras tú estés ayunando, empieza a derramar su presencia, empieza a llenarte de su Santo Espíritu, de su paz, de su amor y de su gracia y de su bendición. Entonces habías empezado el ayuno vacío, y cuando terminas tu ayuno, terminas lleno de la paz, del amor, de la gracia, misericordia y bendición del Señor. Una de las primeras cosas que Dios hace cuando ayunamos es llenar nuestras vidas de su presencia. Si tú te sientes vacío, si tú te sientes hueco, si tú te sientes seco en tu interior, ayuna, y la presencia y el amor de Dios vendrán a morar sobre ti. Amén. Un aplauso al Señor. Levanta tu manita derecha al cielo y repite conmigo: cuando ayuno, puedo escuchar más claramente la voz de Dios. Amén. Baja tu manita santa, pura y sin pecado, y quiero mostrarte esto. Cuando nosotros nos introducimos en el ayuno, nuestros oídos espirituales se afinan. Y cuando estamos en ayuno, es más fácil escuchar a Dios, es más fácil entender lo que Dios quiere de ti, es más fácil saber cuáles son los planes de Dios para tu vida. Cuando ayunas, Dios te habla. Cuando ayunas, Dios te revela cosas. Cuando ayunas, Dios te muestra su propósito y su camino. A veces yo escucho gente que dice: es que yo no entiendo a Dios, es que yo no siento a Dios, es que yo no sé qué quiere Dios de mí, es que yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Métete en ayuno y en oración y Él te lo va a revelar. La palabra de Dios dice que Moisés, antes de escuchar los mandamientos de la ley de Dios, estaba en ayuno y en oración, y fue porque estaba en ayuno que pudo escuchar lo que Dios quería para su pueblo. La palabra de Dios dice que en el templo de Jerusalén había una mujer que se llamaba Ana la profetisa, y esta mujer todos los días estaba en ayuno y en oración, y ella lo que quería era conocer al Mesías. Hasta que un día que estaba ayunando y orando, se le apareció la Virgen María y traía en los brazos al Señor Jesucristo. Y en ese momento Ana la profetisa pudo ver con sus ojos lo que en ayuno y en oración le había tanto pedido a Dios. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos que en una ocasión el apóstol Pedro estaba en una azotea ayunando y haciendo oración, y en ese momento, cuando estaba ayunando, tuvo una visión de parte de Dios. Dios le dio unas instrucciones sobre el pueblo de los gentiles, y aparte Dios le dijo: baja de la azotea y ve a la casa del centurión romano que tienes que ir a predicar. Y cuando Pedro llegó a la casa del centurión romano,
Todos en esa casa quedaron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú te metes en ayuno y en oración, le puedes preguntar cosas a Dios y Dios te las va a responder. Cuando tú te metes en ayuno y en oración, vas a entender lo que estás viviendo y por qué lo estás viviendo. Cuando te metes en ayuno y en oración, Dios te va a mostrar sus planes, Dios te va a mostrar su camino, Dios te va a mostrar qué es lo que quiere de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos podemos escuchar los planes de Dios. Miren, lo voy a decir con estas palabras. Yo creo con todo el corazón que antes de tomar una decisión importante que te cambie la vida, métete en ayuno y en oración. Antes de escoger qué carrera te quieres dedicar, métete en ayuno y en oración. Antes de empezar un noviazgo con una persona, métete en ayuno y en oración. Antes de decidir si te casas o no te casas con tal persona, métete en ayuno y en oración. Antes de saber qué negocio, proyecto o emprendimiento quieres lanzar, métete en ayuno y en oración. Antes de saber si tienes o no tienes vocación sacerdotal, religiosa, misionera o para servirle a Dios, métete en ayuno y en oración para que Dios te revele, Dios te confirma y puedas caminar en gloria y gloria y bendición en bendición. Lo voy a decir con estas palabras. Tal vez muchos nos hemos equivocado en diferentes áreas de nuestra vida porque nos metimos a algo que Dios no quería, porque nos metimos en algo en que Dios no mandaba, porque nos metimos en algo que Dios no respaldaba. Tal vez no eres feliz porque Dios nunca quiso que te casaras con tal persona. Tal vez nunca le has prosperado porque te has metido en negocios a los que Dios no te ha mandado. Procura meterte en ayuno y en oración para que el Señor te revele, te confirme y avances de paso en paso, sostenido por el Señor. Amén. Un aplauso a nuestro amado Dios. Tócale el hombro a la persona que está a un lado, tócale el hombro y le vas a decir: ya ves, manito, ni cómo ayudarte. Ahora, levanta tu manita derecha si a esta hora el Rexona no te abandona, y vas a repetir conmigo: el ayuno hace que me dé hambre de las cosas del cielo. Amén. Miren, cuando el Señor Jesucristo estaba en ayuno y en oración, hizo 3 declaraciones importantísimas y relevantes. Cuando estaba en ayuno y en oración dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Cuando estaba en ayuno y en oración dijo: solo a Dios adorarás. Y cuando estaba en ayuno y oración dijo: solo a Dios servirás. Escuchen, cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, nos da hambre de 3 cosas. Nos da hambre de la palabra, nos da hambre de la presencia y nos da hambre de servirle a Dios. Cuando te metes en ayuno y en oración, nos da hambre de 3 cosas: hambre de la palabra, hambre de la presencia y hambre de servirle a Dios. Hay mucha gente que dice: a mí me da una flojera leer la palabra de Dios, me da sueño, me duermo, no le entiendo. Hay gente que dice: a mí me da una flojera hacer oración, me aburro, me choco, me desespero, no sé hacer oración. Y hay otros que para servirle a Dios ponen más pretextos que nada. ¿Por qué? Porque lo que les hace falta es tener hambre de las cosas del cielo. Cuando tú te metes en ayuno, disfrutas la palabra, le entiendes a la palabra, escudriñas la palabra. Cuando te metes en ayuno, puedes introducirte más profundo en la presencia y puedes sentir más fuerte la presencia. Y cuando te metes en ayuno, tienes pasión por servirle a Dios y por la salvación de las almas. El problema es que yo a veces encuentro muchos servidores de Dios que ya no oran como oraban,
ya no sirven como servían, ya no escudriñan la palabra como la escudriñaban. Se han ido apagando, se han ido enfriando, se han ido vaciando, se han ido secando y literalmente están marchitos espiritualmente hablando. Y mira, yo te lo voy a decir con estas palabras: no te juzgo, porque cuesta mucho llevar un ritmo espiritual, pero cuesta mucho más cuando el ritmo lo pierdes y lo tienes que volver a retomar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Cuesta llevar el ritmo, pero cuesta mucho más cuando lo pierdes y tienes que volver a retomarlo. Te voy a pasar este tip poderoso. Si has perdido el ritmo espiritual, si has perdido tu tiempo de oración, si has tropezado, si te has desconectado, métete en ayuno, y el ayuno va a hacer que te conectes. El ayuno va a hacer que te enciendas. El ayuno va a hacer que te vuelvas a enamorar del Señor. Y el ayuno, un solo día de ayuno puede hacer que te enciendas en 3 o 4 meses que tenías frío, marchito y apagado. El ayuno hace que permanezcas hambriento de las cosas del cielo. Y literalmente es un tip que te lo dejo para tu vida espiritual. Siempre que te sientas frío, que te sientas seco, que ya no tengas ganas de venir, de servir, de orar, de buscar a Dios, métete en ayuno, y el ayuno va a hacer que vengas a servir, que vengas a orar y que vengas a escuchar la palabra del Señor. Un aplauso a nuestro amado Jesús. Levanta tu manita al cielo y repite conmigo: el ayuno te ayuda a distinguir cuando te habla Dios o te habla el diablo. Amén. Cuando nosotros nos metemos en ayuno, nuestro oído espiritual se afina, nuestros ojos espirituales se abren. Y cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, podemos distinguir si nos habla Dios o nos habla el diablo. Cuando nos metemos en ayuno y en oración, podemos distinguir si lo que viene a nuestras vidas viene de Dios o viene del diablo. Cuando nos metemos en ayuno y en oración, podemos distinguir si esa persona que llegó a mi vida viene de Dios o viene del diablo. Cuando me meto en ayuno y en oración, puedo distinguir si ese trabajo que llegó viene de Dios o viene del diablo. Cuando me meto en ayuno y en oración, puedo distinguir si esa puerta que se abrió, la abrió Dios o la abrió el diablo. Cuando te metes en ayuno y en oración, puedes distinguir cuando el enemigo te quiere engañar para que tropieces y en la vida nunca avances o pierdas las bendiciones que Dios ya te dio. Te lo voy a enseñar de esta manera. Había un santo el cual se llamaba San Antonio Abad. Se los recomiendo mucho. Es como San Benito, pero él era un ermitaño. Y dice San Antonio que un día que estaba en ayuno oración, tuvo una visión y pudo ver toda la tierra cubierta de serpientes, y no podía dar un paso de tantas serpientes que había. Y en ese momento el Señor le dijo: San Antonio, camina con la humildad, da un paso en la humildad. Y en ese momento San Antonio entendió que a cada paso que daba hay una serpiente que lo quería atacar. A cada paso que daba había una trampa del diablo que lo quería hacer caer. A cada paso que daba él tenía que tener mucho cuidado. Cuando tú te metes en ayuno y en oración, vas a ser más prudente en las decisiones que tomas, vas a ser más prudente en los pasos que das, vas a ser más prudente en el tipo de vida que llevas. ¿Para qué? Para que no caigas en las trampas del enemigo. Te lo voy a enseñar así. El diablo se le acercó a Jesús y le habló, pero le habló con palabra de Dios, porque lo llevó a la punta del templo y le dijo: aviéntate. O sea, le estaba hablando el diablo, pero con palabra de Dios. Le estaba hablando el diablo utilizando la palabra de Dios. Y el diablo quería que Cristo cayera en su trampa. Le dijo: aviéntate. ¿Qué era lo que quería el diablo? Que se matara.
¿Qué era lo que quería el diablo? Que se suicidara. ¿Qué era lo que quería el diablo? Que se terminara quitando la vida. Pero como Cristo estaba en ayuno y en oración, pudo darse cuenta que aunque era la palabra de Dios, era el diablo el que le estaba hablando. Por eso te estoy diciendo que cuando tú te metes en ayuno y en oración, tienes más discernimiento de la vida, tienes más discernimiento de las decisiones, tienes más discernimiento de qué haces o no, qué no haces, qué paso das o qué no paso das, para que así no tropiezas y caigas con las trampas que el enemigo te quiere meter. Y realmente el enemigo quería que Cristo se quitara la vida. Miren, para todas aquellas personas que a veces sufren depresión, angustia, pensamientos de muerte y de suicidio, yo les recomiendo mucho ayunar. ¿Para qué? Para que puedan escuchar claramente que esa voz que les habla no es la de ellos, sino es la del enemigo que los atormenta, y para que así se den cuenta que su enfermedad o opresión no es normal, sino es un ataque del maligno. Amén. Un aplauso a Jesús. Levanta tu manita derecha al cielo y repite conmigo: el ayuno trae purificación a mi vida. Amén. Miren, cuando nosotros somos pequeños y nuestros padres nos bautizan en la iglesia, nuestra vida literalmente es una vida nueva, limpia y pura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero a veces, ahorita, pero a veces, por mil y un circunstancias, nuestra vida se ensucia. Se ensucia por el pecado, se ensucia por la tristeza, por el dolor, por los problemas, por los traumas, por lo que hacemos, por lo que nos hacen. Y también se ensucia por los vicios, malos hábitos y por todas aquellas miserias que venimos arrastrando en nuestra vida. Y llega un momento en el cual nuestra vida, que empieza limpia, alegre y pura, se empieza a contaminar. Nuestra vida se empieza a contaminar por el pecado. Nuestra vida se empieza a contaminar por el resentimiento. Nuestra vida se empieza a contaminar por los vicios, por las creencias. Nuestra vida se empieza a contaminar por los vicios, las amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces cuando vivimos tan alejados de Dios, literalmente nuestra vida y nuestra alma se ensucia y se contamina tanto que se oscurece, se pone negra. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: igualito que tú, antes de irte a confesar, negro del alma. ¿A poco no? Muchos no llegamos así, ¿sí o no? Muchos llegamos así por la brujería. Muchos llegamos así por la lujuria, el adulterio, la pornografía, etcétera. Muchos llegamos así por la envidia, el odio, el resentimiento, el dolor. Muchos llegamos así por la depresión, la angustia, las heridas del alma, del corazón. Y con todo respeto, tal vez muchos hay ahorita en esta noche así. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero una de las cosas que hace el ayuno es lo siguiente. Agárrame las dos cosas. Cuando nosotros empezamos a ayunar, un poquito más para allá, porque si no le va a caer a la tableta el agua. Más para acá, por favor. Cuando nosotros empezamos a ayunar, la presencia de Dios que desciende en nosotros, como yo se los mostré hace rato, empieza a llenar nuestra vida. Pero entre más te llenes de Dios, Dios más te limpia, más te purifica. Te voy a poner un ejemplo. Estás lleno de depresión, estás lleno de alcoholismo, de drogadicción, y empiezas a ayunar una vez a la semana, 2 días a la semana, y empiezas a buscar constantemente la presencia del Señor.
y te vas dando cuenta que la depresión se empieza a ir, que la angustia se empieza a ir, que los ataques de ansiedad se empiezan a ir, que los deseos de alcoholizarte y de drogarte cada vez son menos, que esas pesadillas que tienes en las noches cada día menguan más y más, y que ahora te sientes más en paz, más pleno, más vivo, más feliz. Y entre más ayunes, más el Señor empieza a limpiar, lavar, purificar, santificar tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu matrimonio, tu casa, tu familia. Y llega un momento en el cual has ayunado 1 mes, 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año, y después de tanto que has orado y de tanto que has ayunado, ya no eres el mismo. Después de tanto que has orado y que has ayunado, ya no eres igual. El Señor te ha limpiado, pero es un proceso de transformación. Permíteme. Ahorita la hora. Dame el vaso. Y llega un momento en el cual lo que se ensució y se contaminó en 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, cuando empiezas a practicar el ayuno medio año, 1 año, ya no eres la misma persona. El ayuno limpia las manchas de toda una vida de contaminación y de pecado. Necesitas que el Señor te purifique y te santifique. Métete en ayuno y en oración. Un aplauso a Jesús. Levanta tu manita derecha al cielo y repite conmigo: el ayuno me da la fuerza para vencer la tentación y el pecado. Amén. Miren, cuando el Señor Jesús estaba haciendo oración y en ayuno, el demonio se le acercó para tentarlo, para hacerlo caer en pecado, pero no lo logró, sino que fue Cristo quien lo venció a él y venció la tentación. Cuando nosotros ayunamos, recibimos una fuerza de Dios para aguantar la tentación. Recibimos una fuerza de Dios para aguantar los embates. Recibimos una fuerza de Dios para levantarnos de los pecados en los que hemos vivido durante tantos años. Se los voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros ayunamos, le estás diciendo a tu estómago, a tu pancita, que no vas a comer. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? O le estás diciendo a tu estómago o a tu pancita que no va a comer lo que más le gusta. No se va a desayunar su cafecito con leche y su conchita chopeada con nata. No se va a echar sus picaditas con bistec asado para desayunar. No se va a echar la Coca-Cola de cristal bien fría a mediodía. No se va a echar sus Takis, sus papas, sus runners. Y no va a comérsela tan pequeña a mediodía, ni las empanadas de ahí del mercado en la noche, porque se lo estás ofreciendo a Dios. En esencia estamos ayunando. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero se los explico de esta manera. Cuando tú le dices a tu panza, a tu estómago, a tu cuerpo, no vas a comer, lo estás sometiendo. Y en ese momento tú lo estás doblegando y humillando. Escuchen, quien es capaz de dominar su hambre es capaz de dominar su cuerpo. Y quien es capaz de dominar su cuerpo es capaz de dominar sus pasiones y deseos. Y también es fuerte ante las tentaciones. Esto quiere decir que si de repente hay una varón, hay una mujer que te enseña la pierna, que te manda un mensaje de WhatsApp, que te dice: mira cómo salí en esta foto cuando fui a Cancún en bikini, y por 1,000 formas te está tratando de seducir. Cuando tú tienes fuerza de ayuno, una de dos: vas a bloquear a la persona, o le vas a dejar claras las cosas a la persona, porque tienes esposa, porque amas a tus hijos y no quieres nada, o simplemente la mochas. Cuando tú estás en ayuno y en oración, cuando el diablo venga a ofrecerte alcohol y droga, vas a tener la fuerza para que decirle que no a la caguama,
al bucanas, a la piedra, al cristal, a la droga, a la marihuana y a todas aquellas pasiones, vicios y deseos con los que nunca has podido. O sea que el ayuno te ayuda a vencerte a ti mismo, te ayuda a vencer las tentaciones y te ayuda a levantarte del pecado del que nunca te has podido levantar. Si hay un pecado, vicio, hábito oculto al cual nunca has podido vencer, métete en ayuno y el ayuno te va a dar la fuerza para vencer, para ser libre y para no volver a caer. El ayuno te da fuerza para vivir en gracia y santidad. Amén. Un aplauso a Jesús. Levanta tu manita derecha al cielo y repite conmigo: el ayuno trae a mi vida sanación y liberación. Amén. Dice el libro de Isaías capítulo 58, yo se lo recomiendo mucho. El capítulo 58 del libro de Isaías habla totalmente de ayuno y nos dice dos cosas al día de hoy a nosotros. Dice Isaías 58:11, dice: Yahvé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará, Él rejuvenecerá tus huesos, Él rejuvenecerá tus huesos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros nos metemos en ayuno, el Señor desata sanación sobre nuestro ser, sanación en nuestra mente, sanación en nuestro cuerpo. Y hemos hablado de la del alma, pero quiero enfocarme en la del cuerpo. Hoy en día la ciencia, los médicos, nutriólogos y doctores han descubierto una práctica, la cual es el ayuno intermitente. Y los doctores la recomiendan mucho porque tiene muchos beneficios de regeneración, restauración y sanación. Literalmente, cuando tú te metes en ayuno, el cuerpo activa el modo en el cual se autosana. Repito, cuando tú te metes en ayuno, el cuerpo activa el modo autosanación. Lo repito, cuando te metes en ayuno, se activa el modo autosanación en el cuerpo. Esto lo han descubierto los doctores en estos tiempos, pero Isaías 58:11 desde hace miles de años ya no lo había revelado. Por eso dice: Él rejuvenecerá tus huesos. Hay muchos beneficios que hoy en día los doctores recomiendan para ayunar, beneficios físicos. Los doctores dicen que cuando tú te metes al ayuno, uno de los primeros beneficios es que tu cuerpo activa su metabolismo para que quemes tu propia grasa. Segundo, tu cuerpo se empieza a desinflamar. Tercero, bajan los niveles de insulina en la sangre. Cuarto, hay una reparación celular. Se eliminan los residuos de las células muertas. Quinto, se previene el cáncer y el Alzheimer simplemente con ayunar. Sexto, ayuda a que crezcan neuronas nuevas y posibles daños en el cerebro más adelante. Séptimo, ayuda a nivelar los niveles de estrés, el azúcar y la presión arterial. Octavo, las personas que ayunan frecuentemente incrementan sus años de vida, o sea, viven más tiempo, se prolongan más tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ayunamos se activa el modo autosanación que Dios ya dejó en nuestro cuerpo. Un tiempo de purificación y autosanación en nuestro cuerpo que Dios ya dejó. Esto quiere decir que cuando nosotros ayunamos, Dios nos da sanación. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: hay que empezar a ayunar para vivir más años. Amén. Miren, ¿a qué me refiero también con que Dios a través del ayuno desata liberación? En el mismo capítulo, en Isaías 58 versículo 6, para quien quiera anotar, dice: ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos
y romper toda clase de yugo. Pongan atención. ¿Qué es una de las cosas que sucede cuando ayunamos? Se rompen las cadenas, se desamarran los yugos, son libres los oprimidos y se rompe toda clase de yugo sobre nuestra vida. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo me meto en ayuno y en oración, si hay maldiciones sobre mí, se cancelan. Si hay cadenas sobre mí, se rompen. Si hay yugos sobre mí, se pudren. Si hay cadenas sobre mí, se desbaratan por el solo hecho de ayunar. ¿Sí me explico? Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba ayunando en el desierto, Él le dijo al diablo: aléjate, Satanás. ¿Cómo le dijo? Cuando el Señor le dice al diablo: aléjate, Satanás, lo está expulsando, lo está reprendiendo. Aléjate, Satanás es una oración de exorcismo y liberación. ¿Sí me voy explicando? Entonces, cuando yo me meto en ayuno, se rompen las cadenas, se cancelan las maldiciones, se rompen los yugos, se pudren las aldabas y el demonio se le larga de nuestra vida y nuestra casa. Ahora te lo explico de esta manera. Dice Mateo 17 del 14 al 21 lo siguiente: cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado con tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden y el demonio salió. Y desde ese momento el niño quedó sanado. ¿Qué enfermedad tenía? Epilepsia. ¿Pero qué era lo que en realidad tenía? Un demonio. Y en cuanto Cristo expulsa al demonio, el niño recibe la sanación. Ahora, escuchen. El niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Y Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: muévete y quítate y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Nada sería imposible para ustedes. Ahora escuchen lo que dice: esta clase de demonios solo se puede expulsar con ayuno y oración. Esta clase de demonios solamente se puede expulsar con ayuno y oración. Pero me gusta lo que dice antes el Señor. Dice: nada sería imposible para ustedes. Nada es imposible para el que ora y ayuna. Nada es imposible para el que ora y ayuna. Necesitas la conversión de un esposo. Ora y ayuna por ese esposo y vas a ver cómo Cristo lo trae a sus pies. Ora si necesitas la conversión de un hijo que deje el alcohol y la droga. Métete en ayuno y en oración y vas a ver cómo Cristo lo trae de la calle, rompe las cadenas y lo pone a sus pies. Necesitas un milagro en tu vida. Métete en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice: nada sería imposible para ustedes. Amén. ¿Qué significa esto? Los discípulos llegaron y casi discretamente le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? Hasta vergüenza les ha de haber dado. Y el Señor casi le está diciendo: no pudieron porque les hacía falta ayuno. ¿Les hacía falta qué? Ayuno. Ahora pongan atención, los discípulos oraron pero no se fue, porque ese demonio se iba a ir con ayuno. Y el Señor Jesucristo dijo: si tuvieran la fe de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: muévete, y el cerro se moverá. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice cerro, no se refiere al cerro que ves allá, no se refiere al cerro que ves hasta allá, o no se refiere al cerro que ves allá. Voltea a ver al de junto y dile: tampoco se refiere del de que te bajaron.
¿Sí me explico? Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice, le dirían a este cerro, muévete, y el cerro se moverá. El cerro es un bloqueo espiritual que no te permite en la vida avanzar. Es un principado y una potestad demoníaca que en la vida no te deja avanzar. Y para que ese espíritu, ese cerro y ese bloqueo se mueva, tienes que hacer guerra espiritual. Y la guerra espiritual se hace en ayuno y en oración. Te voy a poner un ejemplo. Tienes muchos años en depresión y has ido con psicólogos, has ido con terapeutas, has ido a retiros, y esa depresión no se va. Esa depresión es un monte, es un cerro, es un demonio que no se quiere ir. Métete en ayuno y en oración, y en el nombre de Jesús muévelo de tu vida. Tal vez hay un monte en tu casa y en tu familia, y es un espíritu, un principado de pobreza. Dinero que llega a la casa se va como agua. Dinero que llega a las manos no rinde. Dinero que llega a las manos no te alcanza para nada. Métete en ayuno, en oración, tú con tu esposa, con tu esposo, y reprendan esa presencia maligna que hace que tu casa, tu negocio, tu economía no avance, no prospera. Fuera en el nombre de Jesús, de mi casa, de mi matrimonio, de mi familia. Pero tienes que meterte en ayuno y en oración. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, esta clase de género no se expulsa más que con ayuno y en oración. Y miren, decía San Basilio el Grande, el ayuno es nuestra arma de protección contra los demonios. Un aplauso al Señor. Miren, hay muchos beneficios sobre lo que el ayuno puede hacer en nuestra vida. Yo podría hablarles de ayuno y sacramentos, ayuno, confesión y Eucaristía. Y podríamos meditar en la vida de diferentes hombres de Dios que ayunaron. Pero una de las gracias que se desata por excelencia cuando ayunamos es que la misericordia de Dios se derrama. La Biblia dice que Dios iba a destruir Nínive, porque Nínive era un pueblo lleno de pecado. Literalmente Dios mandó a Jonás a que les predicara. Y el Jonás yo creo que era de Ave María, porque no quería ir a donde lo mandaban. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y el chiste es que Jonás llegó, y Jonás empezó a predicar por todo el pueblo: arrepiéntanse, ayuno, ceniza y oración. Y el pueblo creyó y se metieron a días de ayuno y oración y alcanzaron la misericordia de Dios. Yo creo que hasta el Jonás le ha de haber dado vergüenza, porque ha de haber dicho: ahora hace unos días vine a predicar que iban a destruir todo el pueblo y no lo destruyeron. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ha de haber dicho: hasta quedé mal con la gente. Pero ¿sabes por qué Dios no destruyó Nínive? Porque el pueblo se arrepintió. ¿Y sabes cómo fue una manera de humillarse ante Dios? Por medio de ayuno. Cuando tú ayunas, le estás diciendo a Dios: te necesito con todas las fuerzas. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y cuando te humillas en ayuno y en oración, aunque el Señor tenía previsto destruirte, derrama su misericordia. Pues no mandó a predicar te van a destruir, y se arrepintieron. Escuchen lo que les voy a decir. Si Sodoma y Gomorra se hubiera metido en ayuno y en oración, posiblemente Dios no lo hubiera destruido. Nínive hizo lo que Sodoma y Gomorra no hicieron: arrepentirse de su pecado. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y a Nínive tuvo misericordia de todo el pueblo y de todas las familias. Miren, quiero conectarlo con esto para que oremos un ratito. La palabra de Dios dice que el hijo pródigo se perdió, y el hijo pródigo en pecado cayó. Y el hijo pródigo fue a dar hasta lo más bajo. Estaba en el suelo, estaba con los cerdos y estaba lleno de suciedad. Pero el hijo pródigo no cambió su vida hasta que no le dio hambre.
estaba perdido, estaba en pecado, estaba sucio, estaba en los cerdos, pero su vida no cambió hasta que no tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre se levantó y dijo: iré a la casa de mi padre, porque allá hay comida en abundancia. Y cuando él llegó a la casa de su padre, lo que lo trajo fue el hambre. Y lo primero que hizo el padre del hijo pródigo fue saciarlo. Dijo: manden a cocinar y a preparar el ternero más tierno, porque mi hijo estaba perdido y ha vuelto. Hay que hacer fiesta. Él venía con hambre y su padre lo sació. Y pongan atención, y después de que lo sació, le dio una túnica nueva, le volvió a poner un anillo nuevo, lo volvió a poner en su casa, literalmente lo restauró. Volvió a tener un techo, volvió a tener autoridad, volvió a tener un manto, su estómago fue saciado, su anillo fue restaurado y fue restaurado por su padre. Pero ¿qué fue lo que lo trajo? El hambre. ¿Qué fue lo que lo trajo? El hambre. Pongan atención, tu vida nunca va a cambiar hasta que no tengas hambre de Dios. Tu vida no va a cambiar hasta que no tengas hambre del Señor. Y vas a estar perdido, y vas a estar en el pecado, y vas a estar en el suelo, y vas a estar en la sociedad en medio de los cerdos. Pero hasta que no tengas hambre de Dios, tu vida no puede cambiar, porque es el hambre la que te atrae a Dios. Y cuando vienes guiado por el hambre a Dios, el Señor te restaura, el Señor te levanta, el Señor te bendice, el Señor vuelve a restaurar nuestras vidas. Si me voy explicando hasta aquí? Hay algo que en la vida nunca deberíamos perder, y es el hambre de Dios. Es el hambre de Dios, porque cuando nosotros tenemos hambre, el hambre nos acerca una vez a Dios. Escuchen lo que les voy a decir, se los voy a enseñar. Dios siempre te llena, pero también te deja con hambre. Dios siempre te llena, pero también te deja con hambre. Te lo voy a preguntar así: cuando vienes a la oración, ¿te llenas de Dios, sí o no? ¿Sales en paz? ¿Sales contento? Pero también sales con hambre del próximo encuentro. Así hace Dios. Cuando vienes a Él, te llena, te sacia, te da su paz, consuelo, pero siempre deja un remanente de hambre para que lo vuelvas a buscar otra vez. Pongan atención, el hambre Dios la ha puesto en nuestra alma para que nunca se nos olvide que Él es el único que nos puede saciar. El hambre es algo que Dios puso en nuestra alma para que constantemente en nuestras vidas busquemos a nuestro Señor. ¿Y qué es algo? Por eso el Señor Jesucristo dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sabes qué significa esto? Que es bueno que ayunes de vez en cuando. ¿Sabes por qué es bueno que ayunes de vez en cuando? Para que sientas hambre. Para que sientas hambre de tu Dios. Para que sientas hambre de tu Creador. Para que nunca se te olvide a quién le perteneces. Para que nunca se te olvide a quién se lo debes todo. Para que nunca se te olvide que tu vida sin Dios no es nada. Para que nunca se te olvide que tu vida sin Dios simplemente es vana. El hambre te ayuda a recordar que le perteneces a Dios eternamente. Un aplauso a Jesús. Yo te invito a que nos pongamos de pie en este momento ahí donde estás.